Es una ciencia que nos ayuda a establecer como las bases en la parte ética, sobre la realización de estudios para llevar como las, los derechos de la parte en la que se van a realizar las investigaciones para tener este punto del respeto hacia quien se vaya a realizar las investigaciones. Sí, esto medio raro eso. Muy bien. ¿Quién más? Yo, doctor. Adelante. Es como más el estudio, pero de las normas y todo como lo que se ha concebido como bien o como que es ético dentro de en el campo de las ciencias biológicas, y pues va como que a encargarse de regir la conducta del personal y como vela también por los derechos humanos de las personas involucradas. Claro, sí, cómo no. ¿Quién más? Pues es el estudio sistemático de la conducta humana, pero aplicada al área de la salud o a las ciencias sanitarias. Y por ejemplo, en la actualidad se utiliza, por ejemplo, para las investigaciones, para definir dilemas donde se preserve pues la vida del ser humano o de las personas que están involucradas y se les respete los derechos. Así es. ¿Quién más? No se queden con las ganas. Ciertamente la ética, diría, la bioética viene siendo la ética aplicada a nuestro tiempo, aplicada. ¿Qué quiere decir con eso? Que no dijéramos, es más práctica que teórica. Porque generalmente hablamos de la ética y de la filosofía, pero siempre nos metemos en el terreno de lo sugestivo, ¿verdad? Aquí también, pero lo sugestivo lo vamos a hacer objetivo, para que al final de cuentas se pueda trabajar con ello. Vamos Y me quise preguntar porque ayer que hablé con sus compañeros de la ILB, ellos dicen que llevaron bioética todo el curso, durante toda la carrera, en todos los módulos. Entonces me pregunto, pues, si lo llevaron durante toda la carrera, ¿por qué no tienen un concepto claro de la bioética? No entiendo. Lo más seguro es que lo que ustedes llevaron era ética médica, que pudiéramos confundir entre lo que es bioética y lo que es ética médica. ¿Tiene que ver? Sí. Tiene que ver con los conceptos de la ética y la filosofía y cómo se hablaban antes, sí, definitivo. Eso como vimos en la clase pasada, no lo podemos echar es la raíz de todo lo que se consigue. Pero bueno, la bioética en sí, pues sí se aplica a la medicina y vino a transformar también el concepto del quehacer de la medicina, porque de que el médico era el que podía hacer lo que quisiera con el paciente, pasó a ser el paciente el que decide qué es lo que van a hacer con él. Claro, previamente, debidamente informado y que pueda decidir. Eso es lo que va modificado. Entonces, la bioética apenas nació en el 2000, en el 70, 1970. O sea, apenas ayer. Si hablamos de la ética y la filosofía de la ética y todo, es 3000 años antes de Cristo. Platón, Aristóteles,
Galeno y todos los demás, desde ahí. Pero tenemos ahí el juramento hipocrático, y en el juramento hipocrático, si hiciéramos un comparativo con la bioética, vamos a ver que todos los conceptos están ahí. Sí, al final de cuentas, no hay nada que no esté contemplado. Vamos a ver cómo se modifica pues este concepto. Bueno. Muy bien, vamos a ver. Espero lograrlo. ¿Sí ven la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Se ve. Entonces vamos a ver lo que sería la bioética, su fundamento y su metodología. ¿Por qué dice que su metodología? De alguna manera vamos a ver que para el análisis de los dilemas bioéticos, porque no es realmente los dilemas de la bioética, entonces vamos a ver que hay una metodología para hacerlo, ¿verdad? Tenemos entonces que la bioética, dice, es la primera y más significativa de las llamadas éticas aplicadas. Ética aplicada. O sea que al final de cuentas no es algo estático, sino es algo que se transforma, que se cambia y que se modifica continuamente. No sé por qué esta cosa no me está dando lo que yo quisiera. A ver si le ponemos Entonces les decíamos que es la ética aplicada. Dice, su origen es reciente, como les decía yo hace ratito, se sitúa después de la mitad del siglo XX. O sea, prácticamente, podríamos decir ayer, 1970. Y constituye y contribuye a una necesidad social y moral frente a las condiciones de la vida. En su totalidad, o sea, no estamos hablando nada más de la vida humana, sino de toda la vida, tanto de la vida humana como de todos los animales y todo lo que significa vida en su totalidad. Y en especial en relación a la vida humana. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que tiene vida con relación al humano, ya que el humano no se puede sustraer de su medio externo, sino al final de cuentas formamos parte de, como ya se dijo adelante, pues es una disciplina nueva, posee una fundamentación propia, un método y un objeto determinado de acción. Será con un objetivo determinado de acción, no objeto, que está representada por la manipulación de la vida. Al final de cuentas, en el siglo X, después de que se retira, pues dijéramos, todo lo que es biológico, es permisible, porque se le quita la parte religiosa y filosófica. Entonces, cuando los avances de la biología han aumentado de manera muy especial, cuando todo se centra en la parte biológica. Las condiciones que posibilitaron la bioética. Primero es lo que les decía yo, el desarrollo de la biología, el conocimiento de la vida, dijéramos, de todo el estudio de la genética, el genoma humano, dice la segunda mitad del siglo XIX. De la mitad del segundo siglo XIX para acá, se han habido tantísimos avances que no hubieron en miles de años atrás.
se podía llamar el tiempo del conocimiento biológico. La biología molecular, el descubrimiento del ADN, la codificación genética y la ingeniería genética. Acuérdense que primero pues se descubre el genoma humano. Y ahí cuando se habla del genoma humano, pues también se cambia el concepto de humano. Habían humanos negros, blancos, cobrizos, etc. Ahora no, solamente hay un genoma humano para todos. Y ahí es donde los derechos humanos también dicen que todos son igual. Se conoce el código genético y después también el mapa genético. Cuando aparece el mapa genético, cuando ya se descubre el mapa genético que apenas fue, entonces dicen, vamos a poder hacer con el mapa genético lo que quisiéramos. A lo mejor humanos ad hoc, pero eso no fue, hasta ahorita no ha sido posible. Se han hecho algunas modificaciones, la mayor parte de estas modificaciones se han hecho en animales. Ahí te queda el antecedente de la oveja Dolly, de la clonación, pero hasta ahí quedó. Sin embargo, todavía se piensa que se puede hacer la clonación para tener órganos de la misma persona para si tuviera mañana necesitar algo. Y entra ahí la ingeniería genética. Y la ingeniería genética en la actualidad pues ha hecho muchísimas cosas, muchas cosas a favor, pero no todo es al favor. Algunas cosas tienen sus contrapartes. Y es donde entra el dilema. De alguna manera es muy importante. Pues ya hablamos de prácticamente de humanos androides para el futuro, ¿sí? Y entonces hablamos de la neurociencia, pero ya neurociencia, pero están aplicando hacia la tecnología. Dando origen a esto va a dar como origen la transformación de la conducta y la contemplación del hombre frente a la vida. Entonces vamos a ver cómo todos estos avances de la tecnología, el concepto de vida, se transforma. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano se empieza a ver como un objeto meramente biológico, llegando a pensar que la evolución de nuestra especie se encuentra potencialmente en las manos del hombre. O sea, empieza, dijéramos, algunos dirían, se empieza a jugar al Dios. Lo que obliga a esta participación directa sobre la evolución, bueno, viene, dice, lo que obliga a esta participación directa sobre la evolución, siendo esta técnico-científica y requiere del hombre para que ésta sea ordenada y razonada, así como el hombre lo construye toda esta parte de todos los avances de la ciencia y la tecnología, también el mismo hombre lo tiene que regular. ¿Para qué? Para no hacerse más daño, no dañar a la humanidad como pudiera suceder. Los avances de la tecnología aplicada a la medicina. Aquí ya hablamos de avances de la tecnología, pero aplicado a la medicina. Sin duda ha habido beneficios muy grandes. Los pacientes han tenido muchos beneficios con todas las nuevas avances de la tecnología. También se han controlado muchísimas enfermedades y también el aumento de sobrevida de las poblaciones pues han aumentado. Aún nosotros que no tenemos tantos recursos, pues ya el promedio de vida en México pues de 75 años, pues ya es bastante, ¿verdad? Cuando en el 50 era de 40 a 30. El descenso de la mortalidad infantil, también, al final de cuentas, ha habido un descenso de la mortalidad infantil, no en todos lados. Por ejemplo, para nosotros los chiapanecos todavía la mortalidad infantil sigue siendo muy importante. Obedece a muchísimos factores, no a la tecnología, sino a otras cosas, ¿ya?
Entonces también establece la medicina curativa. Entre la medicina, hay que entender que ahora hay dos tipos de medicina: la medicina curativa y la medicina paliativa. ¿Qué cosa es una y qué cosa es la otra? La medicina paliativa, pues es aquella que nada más alivia, ¿sí? Y la medicina curativa es la que en un momento cura. Pero aquella que nada más alivia o prolonga a lo mejor la vida, entonces va a ser, dijéramos, más que nada, va a ser como sintomática. Entonces la posibilidad de actuar sobre la vida es una cuestión muy importante. Pero también la forma de nacer se ha transformado. Ahora diríamos el nacimiento, pues puede ser, lo más común es que sea por cesárea, sería una, pero también la forma de engendrar, pues hay diferentes formas de engendrarse un ser humano, desde las probetas hasta la inseminación, y ahora también dijéramos hasta la evolución materna puede ser prestado el útero, y también puede ser que si alguien no puede tener un hijo, pues puede ver que conseguir un óvulo o espermatozoide de otra persona y determinarlo como si fuera su hijo. Pero también hay otros avances muy importantes, como sería, por ejemplo, en aquellos trastornos genéticos que pudieran ser corregidos y que al final de cuentas podríamos decir que es la única forma de terapia genética que se acepta, que es la terapia génica para resolver trastornos de tipo genético. Sin embargo, la ciencia y la tecnología siguen su avance. Vamos a ver más adelante en algunos videos de los avances de la ciencia y la tecnología. Pero así como se cambió el concepto de vida, el concepto de nacimiento y de engendrar, también se cambió el concepto de morir. Porque después cuando aparece cuando tenemos los trasplantes de órganos, entonces aparece el concepto de muerte cerebral. Hay que hacer la diferenciación entre una muerte cerebral con una muerte, una vida vegetativa, y la toma de órganos, que al final de cuentas también debe de estar definido. Entonces, para todas estas cosas, la medicina debe de ser prudente. Sí, lo que se debe saber cuáles son los límites. Sin embargo, no sabemos, no tenemos bien definido un límite. Y tampoco tenemos una línea divisoria que diga de aquí para acá es aquí, de aquí para acá es allá. Sin embargo, en algunos lugares, en el concepto de vida paliativa ya se da. La experimentación científica en humanos. El método para acercarse a la verdad es el método científico y se basa en la experimentación. En la medicina se fundamentó con la intención de curar y se tomó la decisión de experimentar en seres humanos, dando origen a múltiples violaciones de la dignidad, y de entre ellos está en un principio, después de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece cuando en Nuremberg se juzgan a los nazis, y después aparece en Helsinki, se va a estar los reglas de investigación científica, y entre esos de la norma. La principal norma es que para que una persona pueda ser sujeta a investigación, estar debidamente informada de que va a ser, y también en un momento dado debe estar consciente y tomar decisión de si quiere o no quiere. Y hubiese dicho que sí, a la vez no.
Y aunque ya huye ese proceso, pero si dice que no va, que no quiere, pues va a suspenderse. Pero ahí habla también de la experimentación científica. Eso es en la experimentación científica. Pero en la medicina también se hicieron después algunos estudios clínicos en la cual se utilizaron humanos. Tenemos ahí en esta experimentación en humanos, está cuando se inocularon a 400 negros el treponema pálido para saber cuál era la historia natural de la sífilis. Y los observaron durante 40 años, sin dar, a pesar de que había la medicina, pues no se daban para que ver cuál era. Y eso, pues, a partir de ahí, va a aparecer entonces el informe Belmont, donde también, de alguna manera, se aplica los conocimientos, lo del consentimiento ya a la medicina. Y dijéramos que es donde el médico pierde el poder que tenía sobre los pacientes. Después, esto que vamos a ver ahorita, prácticamente, es lo que dio origen a la bioética. Dice, para la humanidad al principio del siglo XX, por el incremento de la explotación de recursos humanos, se extinguieron, dijéramos, se iba extinguiendo todos los recursos en corto plazo, y además también se iba afectando toda la fauna y la flora. Y de hecho, pues se iban extinguiendo muchísimas cosas. Y hasta ahorita, pues ya habrán algunos animales que ya solamente los podemos ver en fotografías. Entonces el esfuerzo era de hacer un esfuerzo para cuidar de la biosfera, de cuidar de todo el universo. Diríamos, por eso la bioética, dice, es una visión al futuro, pero al futuro en general, de la vida en general, no solamente de la vida humana, sino de toda la vida. Entonces les decía yo que eso fue lo que, ahorita les acabo de decir, fue lo que en un momento dado configuró la bioética. Pero ya cuando apareció toda la experimentación en Estados Unidos y que dijo que ellos querían patentizar el genoma humano, pues dijeron, eso no es posible, el genoma humano no es propiedad de nadie. Y bueno, desde ahí, y ya después vino a lo que ya dijimos, que el ADN, el mapa genético y todo eso, y la experimentación en seres humanos, y aparece entonces el Comité Internacional de Bioética, que está en la UNESCO, sí, hasta ahorita sigue siendo, es un comité internacional de los europeos. Pero la bioética nace en Estados Unidos. Pero ahí, en ese mismo lugar, aparece, dice, el derecho de la autonomía. Y ese derecho a la autonomía dice que todos los seres humanos, aparece, dijéramos, lo que son los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, el número 1 es el derecho de la autonomía, que todas las personas tienen los mismos derechos por el simple hecho de ser humanos, independientemente de las condiciones que quieran, sexo, raza, condición, estado de salud, enfermedad, etc. Todos son iguales, autónomos. Pero dentro de los derechos humanos están los principales derechos, que serían el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad y el derecho a la justicia. Entonces yo tengo derecho, primero, a que me traten como una individualidad, como ser humano. Segundo, eso me da la autonomía. Tienen el derecho de respetar mi vida. Nadie puede disponer de mi vida o de la vida.
en sí de nadie. Luego el otro principio es de hacer libremente lo que yo quiera. Obviamente que lo que yo quiera con mi persona. No puedo decir libremente lo que yo quiera con los demás. Donde se cuarta la libertad cuando hay otro tercero que puede estar involucrado. Entonces ahí tiene que ser ya por consenso. Y de esa libertad también eso me da la libertad de elegir. Pero para que yo pueda elegir, ¿qué necesito para poder elegir? Primero necesito saber. Y ahí es donde tienen toda la obligación de informarme qué es lo que tengo, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se espera y cuáles son los riesgos. Y entonces cuando yo puedo decidir. Y ahí es precisamente, dice, donde es la emancipación de los pacientes, o sea, donde el paciente recobra su autonomía. Ya es él el que decide, ya no decide la familia, ya no decide el médico. Aunque la familia dijera en este tiempo, no se lo diga, el médico está obligado a decírselo. Claro, debe de saber cómo decirlo. Esa es otra de las cuestiones, cómo transmitir cómo transmitir dijéramos, la palabra correcta que yo diría, algún problema que se pudiera dar. Entonces el individuo, por ser persona que posee autonomía, el acto médico ahora debe ser consentido. Y para ser consentido, primero, la persona que va a consentir debe saber. Y ahí es donde nace el concepto de que todos los médicos tenemos la obligación de informarle al paciente qué es lo que tiene. Si lo sabemos, y si no lo sabemos, le tenemos que decir, no sabemos qué tiene. Segundo, ¿qué es lo que se debe hacer? Pero no siempre lo que se debe hacer se puede hacer. Entonces voy a decir qué es lo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Y cuáles son los riesgos? Una vez que el paciente, que debe de estar cuerdo, obviamente no puede decidir un paciente que no esté, diríamos, consciente, orientado en el tiempo, espacio y persona. Sí, entonces puede él tomar decisión. Y después de que toma decisión, tengo que recabar el consentimiento documental. Bueno, todos estos hechos que hablamos reflejan un cambio en la realidad del hombre contemporáneo. Porque la vida se ha modificado el concepto de vida, ¿sí? En cuanto a la vida. Y la vida en cuanto al manejo individual. De alguna manera también en el manejo médico. El médico ya no es el mismo que podía hacer lo que quisiera. En otros tiempos, pues podía aparecer un médico y se iba el paciente y se entregaba, o le entregaban el paciente, y bastaba que dijera él salir y decir no aguantó y ya. Y ya, entonces, incluso hasta le aplaudían al médico, ahora ya no. Entonces, de alguna manera, el concepto de la medicina se ha modificado. Sin duda, todos estos conceptos y todos estos avances han traído grandes beneficios, pero también nos han metido en grandes conflictos, donde algunos actos que pueden ser morales o inmorales por la acción. Sin embargo, ahora la medicina y dijéramos la ética y la bioética no es una figura exacta, se modifica. Y por ser una figura que se modifica, no hay una forma de decir así se va a hacer de manera, dijéramos, como fotocopia,
todo. No. Cada situación se tiene que ver en forma objetiva. Estos cambios de transformación de los paradigmas de lo que ayer era bueno, ahora ya no lo es, y mañana quién sabe, y a lo mejor volvemos a regresar al mismo lugar donde estábamos, hace necesario un área de meditación en la búsqueda de acciones correctas con relación a las circunstancias. Fíjense que estás diciendo correctas con relación a las circunstancias, no con relación a los antecedentes, ni algo que ya está preestablecido. La circunstancia es la que al final de cuentas define qué es lo que se debe de hacer. Y esta es la finalidad de la bioética en la actualidad. Por eso lo que vamos a analizar en la bioética son básicamente dilemas. ¿Quién me dice que es un dilema? No escucho. ¿Qué es un dilema? Es un problema en el que el médico o quien tenga que resolverlo, pues tiene que decidir entre dos opciones buenas. O sea, ¿cuál sería? Y enfrentar pues dos valores uno frente a otro. Y pues normalmente como estas opciones entre las que tiene que decidir, pues se deciden con un comité o con una metodología. Eso es un dilema. Así es, un dilema, es un problema que no tiene una respuesta específica. Dijéramos que tenemos acá tenemos un problema que tiene muchos caminos, pero no sabemos cuál es el mejor camino. Y es donde entra el problema, es donde la bioética va a entrar a través de los comités de bioética. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el comité de investigación o el comité de ética de la investigación, no dice de bioética, dice comité de ética de investigación. Este comité, ¿cuál es su función? Su función es aprobar proyectos. Y después de aprobar el proyecto, darle seguimiento a la investigación. Y también conocer de los resultados de la investigación. O sea que aquí sí dan un juicio. Hágase o no se hace. En el caso de la medicina, hablamos de la ética médica. Que es todo lo que conocemos desde el juramento hipocrático y todo eso que viene ahí, pero la bioética le vino a dar un cambio a la ética médica, que es la que ya les dije, en el sentido de que ahora, antes el médico podía hacer lo que quisiera, y los familiares y el médico eran los que tomaban la decisión. Ahora se cambió, la decisión lo toma el paciente junto con el médico. Y el médico con los familiares cuando el paciente no puede. El médico con otro médico cuando el paciente no puede y los familiares tampoco están. Entonces modifica, dijéramos, la forma de la toma de decisión en la ética médica. La bioética en sí, como dijeron, se van a atender a situaciones críticas en las cuales no se tiene un concepto claro de qué es lo que se debe de hacer. Y no solamente en medicina. Por eso ahí dice entender la todo lo que es vida, ¿sí? Y ética. Son las tres cosas: lo biológico,
la vida y la ética. Es una forma nueva de ver la vida, donde todos los valores tienen un fundamento adecuado. Ya no dice, si se dan cuenta, no dice un fundamento bueno, dice un fundamento adecuado. ¿Por qué fundamento adecuado? Porque no es un cuadrado. El cuadrado generalmente tiene los mismos lados y los mismos ángulos y siempre va a ser igual. Sin embargo, en la bioética algunas veces va a presentar como cuadrado, otras veces como círculo, otra vez como rombo, etcétera. Y usted se tiene que adecuar a la figura que tiene enfrente. Y bueno, de alguna manera entonces la bioética es el entendimiento de una acción bioética con relación a los juicios morales, porque también acuérdense que la moralidad de un acto puede ser que en un lugar sí sea moral, en otro lado no lo sea. Ya, pues, porque no somos una sociedad ni somos un mundo homogéneo, somos un mundo heterogéneo. Y aunque somos humanos y tenemos los mismos derechos, no tenemos la misma visión del mundo. Entonces, los juicios de la bioética se deben centrar en 3 categorías. La primera, el juicio de hecho. Un hecho, o sea que cuando se analiza un dilema o un problema, lo vamos a analizar como tal y cual es ese problema. Diríamos desvinculado de los demás problemas. Porque los problemas bioéticos generalmente no se parecen ninguno a otro. Pueden ser 2 personas que están en terapia intensiva, pero son 2 que tienen diferentes condiciones. Y por lo tanto, la resolución de cada uno de los 2 no es la misma. Porque la acción de la medicina y todo lo que tiene que ver con lo humano no es algo que se pueda repetir, ni es como fotocopias que tenemos lo mismo, no. Entonces tenemos que hacer a través de nuestros sentidos, es decir, hay que objetivar el hecho. ¿Sí? Y desde una vez objetivado, pues se va a analizar. A través del método científico es el estudio para su estudio. Todos los juicios médicos deben ser objetivos. O sea, aunque son hechos sugestivos, porque la medicina es sugestiva, no es objetiva. Para que lo podamos estudiar al paciente, lo tenemos que objetivar, lo tenemos que ver como un objeto. Aunque ningún ser humano quiere que lo vean como objeto, pero para que pueda ser estudiado, tiene que verse de manera así. Y así es exactamente. Por eso dice juicio de hechos. Después del juicio de hechos van a entrar los valores. Dice el concepto, la percepción del ser, del no ser, no son objetivos. Porque para uno es ser o no ser, no lo es para otro. Ni tampoco son universales, se modifican. Está con relación a los valores, sí, pero puede ser diferentes tipos de valores. Hay cosas que tienen un valor comercial. Yo tengo una joya y tiene valor, porque cuánto cuesta, de cuánto sea la joya. Valores vitales. ¿Cuánto cuesta la vida? Seguramente que no hay ninguna joya que pudiera decirse ese es el valor de la vida. No tiene un valor definido. La salud tampoco tiene un valor definido, sin embargo, no es tan fácil mantenerlo. La espiritualidad. ¿Tiene valor? Sí, claro.
Porque, por ejemplo, ahorita podemos decir que todos pensamos en la parte biológica y el ser humano lo vemos como un objeto que se puede transformar y manipular y le damos cosas y todo y ya se compone y lo que sea. Pero si uno de nosotros el día de mañana estamos en la terapia intensiva, seguramente que vamos a decir, Señor, Dios mío, ayúdame. Os va a estar rezando toda la familia por eso. Se tiene que hablar de la inteligencia, sí, todos los animales son inteligentes, todos los animales son inteligentes. Y ahora que más conviven las gentes con los animales, se están dando cuenta que realmente son muy inteligentes los animales. ¿Cuál es la diferencia entre un animal inteligente y un animal humano? Que el humano puede elegir. Y a veces también los animales pueden elegir, pero a veces no. Ni pueden usar, ni usan la razón. Se mueven a través del instinto. Y el ser humano puede elegir. Y ahí viene la parte de la libertad de elegir. La sensibilidad, de alguna manera, pues es muy importante. La sensibilidad y también la honestidad. Ser honesto, pues parecería fácil, pero no es tan fácil. ¿En qué no se deben confundir los actos, confundir con la moralidad? ¿Qué es lo que no se puede confundir con la moralidad? Corresponde a la elección de valores. Los valores son individuales y en un momento dado puede ser que se modifiquen dependiendo de la situación. Porque acuérdense que el ser humano va modificando sus valores en función a cuanto va madurando biológicamente, psicológicamente y de acuerdo al entorno en que se encuentra. Entonces los juicios morales, y eso es precisamente de lo que nos vamos a ocupar, son prescriptivos e imputables para quien lo realiza, siendo una forma de ser, así como de ponerse en práctica un valor frente a otro valor de acuerdo con una situación dada. Pongamos a decir el valor, diferentes tipos de valores que se confrontan la religión, por ejemplo, con la parte médica, pudiera ser. En la actualidad, los juicios morales tienen 3 componentes básicos. Dice, primero, analizar el hecho, como dijimos, verlo de manera objetiva, en un conjunto de normas referenciales de valores, del cual el agente moral participa. Puede ser religión, libertad, filosofía, principios, normas, leyes, etc. Medicina. Cada uno de estos tiene una visión de un hecho. Es que se tiene esa visión moral entre todos. Se tiene que buscar la mejor solución. Y en el caso, analizar las consecuencias de su realización o omisión. Independientemente religioso, decimos, si no hacemos, ¿qué va a morir? Y si lo hacemos, no se va a morir. Ahí tiene que verse las consecuencias de. Por eso a mí me preguntan cuando me dicen, si van a poner sangre o no van a poner sangre. Si Dios le dio la oportunidad de que a la hora que yo lo requiero, está la sangre y todo para ponerse, es que no se debe de morir. Independientemente de que religiosamente digan que se quieren morir. Y a veces la libertad de morirse por su religión, pues sí, también tiene usted razón.
pero ahí es donde entraría, donde se podía cuestionar estas acciones. Entonces, en el análisis, dijéramos, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de analizar, de hacer o dejar de hacer? Estamos valorando dijéramos, se valora el beneficio. Dice, primero, no hacer daño, sería lo principio. Y segundo, pues buscar siempre el máximo beneficio. No, pero mi máximo beneficio puede ser ganar dinero. No, estoy hablando del beneficio de acuerdo al objeto que estamos analizando, pero puede ser que esté yo analizando una empresa y voy a buscar el máximo beneficio de la empresa. Pues cada cual, por eso tenemos que saber de qué estamos hablando. Y para eso sí se debe de haber una estricta conceptualización. ¿Qué quiere decir? Que debo de saber dónde estoy, el tiempo, el lugar y el espacio. Vamos a ver que la situación es un factor muy determinante. Si es un estado de urgencia, pues es urgencia. Y si es emergencia, todavía es más urgente. A lo mejor algunas cosas de la cultura, pues hay muchas cosas de la cultura que son tal vez tienen muchísimos años y todo lo que quieran, pero ya les ha hecho mucho daño a la sociedad. ¿Se tendría que cambiar? Pues sí. No porque toda la vida hicieron eso así, vamos a decir que es correcto. Los usos y costumbres. Las etnias también juegan un papel muy importante, dice, porque tienen una cultura y toda una ideología diferente. Las creencias. Estamos hablando de creencias, estamos hablando de religiones. La temporalidad. También el tiempo tiene mucho que ver. Aunque decimos que un niño o un adolescente y un anciano pues son iguales, pero el tiempo no es igual. El tiempo también tiene que ver. Y la urgencia. Diríamos que el niño y el anciano tienen los mismos derechos, pero no tienen las mismas necesidades de acuerdo al tiempo de vida. Cada quien tiene sus propias necesidades si hablamos de tiempo. Es la apreciación de un hecho en lo particular. Ya les decía yo, lo tenemos que ver como objetivamente como un solo hecho, como una cosa única. Esa cosa única lo vamos a ver cómo está relacionado con lo que ya dijimos, con las circunstancias de situación, de cultura, de tiempo, de temporalidad. Y centrado en eso vamos a vamos a buscar ser lo más acertado posible y usar toda la prudencia para encontrar la respuesta más adecuada. Por eso la bioética asesora a través de los comités de bioética, que no es comité de investigación, que no es ética médica, sino es comité de bioética. El comité de bioética lo va a conformar un grupo multidisciplinario. También van a estudiar un caso de manera objetiva. Pero ahí, como dijimos, es multidisciplinaria, o sea, quiere decir que todas las áreas del conocimiento pueden estar. En el análisis, pues pueden haber gentes, el derecho juega un papel importante, la religión también, la filosofía también, la cultura, en un momento dado habrá gentes que tengan que estar ahí. Entonces ahí viene la parte fundamental, acerca de la vida de quién. Eso es muy importante. Entonces, para este análisis de los dilemas, la bioética tiene
a través de los comités de bioética. Yo les dije que hay un comité de bioética internacional a nivel que está de acuerdo con la UNESCO y que de alguna forma tiene miembros de todos los estados europeos, que dijéramos son los que comandan al final, pero allá, porque sus dilemas de ellos son muy diferentes a los dilemas de nosotros. Entonces no podemos tasar nuestros problemas como los problemas de ellos. Podemos utilizar el método y podríamos, dijéramos, copiar la forma de cómo se analizan, pero no podemos verlos de manera igual, ni la misma tasa. La bioética orienta la forma de la toma de decisiones racionales, dice racionales usando la ración, enriquecidos por los juicios objetivos con la apreciación de valores, para la acción, para que la acción satisfaga la moralidad del hecho. Y se funda lo que le estaba diciendo, la multidisciplinaridad. Hay hechos que se pueden analizar desde la interdisciplinaridad. Por ejemplo, en medicina, tenemos un paciente que no sabemos qué hacer, pero que requiere de las diferentes especialidades. Bueno, podemos juntar cada uno de los especialistas, analiza el caso y al final pone sus conocimientos y va a decir cuál es su visión. Y así cada uno de los especialistas, y al final, entre todos deciden cuál va a ser la solución. Y eso era así. Yo me acuerdo todavía cuando estuve yo en el internado, en el hospital que yo estuve, y cuando estuve de estudiante en el hospital de cardiología. Así era. Todos los especialistas ponían en la mesa sus puntos de vista y después entre todos decían esto vamos a hacer. Y nadie llegaba a imponer, sino todos aportaban para buscar un fin. Esto es desde un punto de vista interdisciplinario. Desde un punto de vista multidisciplinario, entonces ya no es solo la medicina, sino es el derecho, sino es la filosofía, es la sociología, es muchos aspectos que se tendrían que valorar. Igual, la gente analiza el caso de si es un sacerdote desde el punto de vista religioso, si es un médico desde el punto de vista médico y ética médica, si se trata de el abogado lo tiene que ver desde el punto de vista legal, el sociólogo lo tiene que ver desde el punto de vista sociológico. Y así, una vez que tienen todo su concepto, entonces deciden entre todos no qué se va a hacer, sino cuál sería la mejor propuesta. Si se dan cuenta, los comités de bioética no son como los juicios que hace el comité de investigación, dice hágase o no se haga. No. El comité de bioética dice, después del análisis multidisciplinario y de acuerdo con todos, pensamos que este puede ser el mejor camino. Y luego, ¿quién es el que tiene entonces que ejecutarlo, aceptarlo o no? Es el responsable de la acción que se tiene que tomar. Y al final de cuentas, si se trata de medicina, tiene que hacerlo el médico. Si se trata de una comunidad, pues el que sea el responsable de la comunidad. Porque en la cuestión de la bioética y de la cuestión de los dilemas, no solamente vamos a hablar de medicina. Por ejemplo, en Chiapas tenemos muchos dilemas. El primer dilema que tenemos una pésima educación. El segundo dilema que tenemos, vivimos en extrema pobreza. El tercer dilema, no tenemos trabajo. Y además somos pobres de espíritu, esa es la otra parte más difícil.
Entonces, todo ese tipo de dilemas se tienen que analizar y se tomarían decisiones más correctas. Pero no se pueden tomar, a nivel universal se toman decisiones generales para todos. Cada país lo tiene que moldar a sus necesidades como país, pero también cada estado tiene que adoptarlo de acuerdo a sus necesidades de estado. Cada comunidad lo tiene que ver desde el punto de vista de su comunidad y cada familia lo tiene que ver desde el punto de vista de su familia. Entonces el método que se utiliza aquí se llama el método deliberativo, porque cada quien dice lo que piensa y al final entre todos decimos, esto pensamos que es lo más correcto. Ninguno de los que van a intervenir van a ir, dijéramos, a hacer valer su punto de vista. No a imponerlo, no. Este es mi punto de vista. Este es el punto de vista del otro y entre todos decidimos cuál pudiera ser el mejor camino. Entonces el método deliberativo, ya me adelanté, que en lo que estaba yo diciendo ahí, los conflictos morales son abordados, tomados como base la responsabilidad. Hoy hay una palabra muy adecuada, la responsabilidad. Todos los que intervienen en el comité son responsables de lo que van a ir a decir. No se vale que lleguen a ver, no lo leyeron el caso, no saben nada, mejor que ni vaya. Si vas a hablar sobre un caso, sobre algo, de acuerdo a la materia que te corresponda, debes de conocer el caso. Entonces ahí viene, por eso habla de responsabilidad. Tienes que valorarlo. Y bueno, va a confrontar, de acuerdo a el área de conocimiento que tenga, qué es lo que se debería de hacer desde el punto de vista medicina, qué es lo que se debería de hacer desde el punto de vista derecho, qué es lo que se debería hacer desde el punto de vista religioso, qué es lo que se debería hacer desde el punto filosófico, no sé, cada diferentes puntos y al final cada quien impone entre lo que debería de ser y lo que piensa que es. Y al final todos van a decir, esto es lo que debería de ser, pero eso vamos a hacer. Pensando siempre buscando el mayor beneficio para lo que estemos analizando. Puede ser un paciente, o puede ser una familia, o puede ser una comunidad, o puede ser el mismo país. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el último que hizo el Papa. El Papa hizo una reunión con religiosos, con otros religiosos, otros jefes de religiones, y lo criticaron al Papa. Pero no. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que se hizo? Pues cada quien pone sus puntos de vista y al final de cuentas dicen todas las religiones tienen el mismo fin. Como consecuencia vamos a hacer todo lo necesario para que viva el ser humano en una condición armónica. Y bueno, van a ver sus modificaciones, todavía no se ven todavía los cambios como debiera ser, pero puede haber mañana o pasado cambios. Y estamos hablando de eso, es una deliberación a nivel internacional buscando un bien común para toda la sociedad del mundo. Pero igual lo podríamos hacer en nuestra casa. Si tenemos un problema en la casa, tendríamos que practicarlo entre todos, exponer los puntos de vista y después buscar una solución que fuera la más adecuada. Eso es el método deliberativo. Dice que está basado en la prudencia, buscando siempre el máximo beneficio. Nunca sabemos si realmente el resultado va a ser
es el correcto. Sin embargo, es el que pensaron que era el mejor. Y eso es, pues, al final de cuentas, el concepto del método deliberativo. La prudencia, responsabilidad, el método es la exposición deliberativa y al final toma de decisiones. De esta manera, la bioética constituye una disciplina absolutamente necesaria para intentar regular la moralidad de las acciones humanas. No está diciendo de la medicina, ¿verdad? Sino dice de las acciones humanas, sobre el instrumento de la vida en general, o sea, la instrumentación de la vida en general y la vida humana en particular, o sea, desde de lo general a lo particular, pero de alguna manera siempre pensando en lo humano. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta exposición? Decimos que la bioética surge como una necesidad de la época contemporánea para intentar regular la moralidad de la toma de decisiones racionales en condiciones de incertidumbre, que se llaman dilemas, en relación a la vida en su totalidad y la vida humana en lo particular. Destaca como condición la posibilidad de su aportación destaca como condición de posibilidad en su aparición en el desarrollo del desarrollo científico acelerado y la emancipación del paciente, que ahí lo que decíamos, ya el paciente ya tiene derecho a decir no quiero. Su fundamentación es la multidisciplinaridad y requiere para su expresión el pluralismo, la racionalidad, o sea que pueden entrar diferentes áreas de conocimiento, debe ser racional, cada uno sea razonar sobre el problema, sobre la autonomía, o sea, vamos a verlo como una cosa propia, en condiciones críticas. Su método, pues, se basa en la prudencia y la responsabilidad, condición de necesidad de la razón práctica, tanto en su fundamento como en su método de acción. Se funda en la deliberación aplicada a la relación clínica como en la ética, en la relación clínica como en otras éticas aplicadas. O sea, se puede aplicar a la medicina, pero también es aplicable a otras condiciones críticas que tenga que ver con la vida y el ser humano. Muy bien. ¿Qué les deja tal vez esta presentación? No sé si yo logro mi objetivo con ustedes o no. Me gustaría que ahora ustedes sí dijeran todo lo que quisieran decir. Hablando del método deliberativo, estamos en la libertad de decir qué pensamos de lo que estamos hablando. Y sin temor, porque al final de cuentas no se trata de tener temor, sino decimos lo que pensamos. Y al final de cuentas, pues yo también estoy diciendo lo que pienso. Y pueden decir que estoy loquito, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esa es mi forma de pensar. De alguna manera también, y cómo lo entiendo yo la bioética. Pueden ir apareciendo las manitas, y el que no, pues adelante. Adelante, Luis. Sí, doctor, buenas tardes a usted y a todos mis compañeros. Pues en base a la plática pues, que hemos tenido el día de hoy, considero que pues realmente la bioética como tal, y sobre todo este tema tan importante que se tocó el día de hoy, que fue el de los dilemas, cómo se crean los dilemas en una sociedad. Estamos hoy en día viviendo muchas situaciones diferentes, quizá no son nuevas, pero sin embargo no han sido abordadas antes por la sociedad. Temas como los que usted mencionó, por ejemplo, uno de los grandes dilemas podría ser lo de la eutanasia, el aborto, o diferentes cuestiones que crean como
no un conflicto, porque no lo llamemos así, sino al final de cuentas una serie de diferentes opiniones que cada uno de nosotros puede tener en base a en base a muchas diferentes cosas o cuestionamientos que tenemos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser nuestra cultura que podemos tener, nuestra manera de pensar, la sociedad en la que estamos acostumbrados a vivir y pues diferentes problemáticas sociales también que nos van a conllevar a tomar pues ciertas acciones, como bien se decía, o ciertas opiniones. A veces también puede sonar ahora con el tema de las redes sociales. Estamos muy en la mira todos, más en esos momentos que pues igual vamos a egresar como médicos, también aún estamos siendo puntos de un parteagua entre las opiniones que puede tener una sociedad. Entonces, es bien importante que tú también, cuando vas a tener una postura ante un cierto dilema, también debemos de tener, para empezar, como las herramientas, los fundamentos y criterios propios, porque al final de cuentas, pues es algo que también debemos de defender, ¿no? Porque usted bien decía, todos pensamos diferentes, pero quién está mal no lo sabemos ni quién está bien. Entonces, son cuestiones en las cuales tratamos de hacer lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer, sin, sobre todo yo así lo pienso, sin pues dañar a alguien más, ¿no? Entonces, pues esa sería mi opinión acerca de lo que vimos al día de hoy. Excelente, muy bien. Adelante, ¿quién más? A mí me dijeron que era un grupo muy dinámico y no lo veo. Bueno, yo creo que como todas las ciencias, la bioética ha surgido a partir de una necesidad, siempre tratando de llenar como los espacios que tenemos deficientes, ¿no? Y en este caso es la necesidad de regular la moralidad del hombre y serla aplicada en este caso en la vida humana y respetar, ¿no? Todos los derechos. Entonces yo creo que su aparición ha permitido que se desarrolle una actividad de toma de decisiones de manera correcta y donde se tomen en cuenta todos los intereses de los involucrados. Así es. ¿Qué más? ¿Quién más? Adelante. Escuchamos. Pues, bueno, yo igualmente, pues nada más como un punto importante o algo que me pareció bastante interesante en uno de los artículos que había leído, es que decía que en la bioética, o bueno, cuando había esta parte de los dilemas, en realidad no es que hubiera una decisión buena o mala, una correcta o incorrecta, simplemente que eran diferentes opiniones y, o sea, no es como que en sí sea algo bueno o malo, simplemente que son diversas opiniones que se tienen que respetar y la bioética aquí nos sirve como para tomar esa decisión más adecuada, pero, o sea, excluyendo alguna de las opciones que tengamos. Sin embargo, pues no quiera decir que la otra que quedó excluida, la otra decisión, sea mala. Así es, no necesariamente. A veces se toma la decisión entre todos y al final pudo haber sido no la mejor para al ver el resultado, puede ser que no sea tan así como lo pensamos. ¿Quién más? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, adelante. Bueno, a mí me gustó lo que dijo sobre los métodos para los conflictos morales, que decía que siempre hay que abordarlos pues con responsabilidad y pues viendo la oposición de los valores de cada persona, ¿no? Pero o sea, me gustó que deberíamos de solucionarlos con base al valor que tiene, a los valores. Eso me gustó mucho y también que debemos de dialogar para poder solucionar el problema, no solo como imponer lo que nosotros queramos, sino dialogar con la persona que está implicada e intentar pues solucionar. Entonces eso me gustó de la plática, de los métodos deliberativos que mencionaste.
Así es. ¿Quién más? ¿Ya nadie más? Ixel, Araceli, ¿qué piensa? Sí los voy a ir agarrando ahora, entonces. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro, perfectamente. Ah, ok. Bueno, pues, al igual que mis compañeros, yo igual siento que pues la bioética actualmente es pues algo que se necesita en nuestras vidas, más que nada en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito médico, principalmente porque hay ciertas cuestiones o decisiones que pues anteriormente se tomaban muy a la ligera o no se les daba tal vez la importancia y que necesitaban. Pero bueno, en casos tan importantes como en la medicina, pues yo creo que sí es muy indispensable el uso de la bioética, ¿no? Y como decía también mi compañera, a veces ciertas decisiones no es que sean las correctas o las incorrectas, sino las más adecuadas o las más apropiadas para nuestro contexto o el entorno que estamos viviendo. Así es. Ajá, y bueno, creo que eso sería todo. Sí, es muy fácil correr, ¿verdad? Cuando hay alguna situación, en lugar de quedarme y participar, es más fácil, me voy. Ahorita ya se fueron 8 personas en un ratito. La vida no es esa. Hay que enfrentarlo. Y también hay que exponer nuestros puntos de vista. Si no sabemos exponer nuestros puntos de vista por temor, pues hace que eso, al final de cuentas, otras gentes decidan por nosotros. Muy bien. Bueno, espero que haya sido de interés para la próxima clase. Sí, adelante, manita. ¿Sí puedo comentar, doctor? Claro que sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el punto de la bioética porque considero que es muy importante en la actualidad para poder regular, ¿no? la moralidad en cuanto a las tomas de decisiones que estamos haciendo. Más que nada para que nuestras decisiones sean de manera prudente, responsable y racional, ya que pues siento que en estos momentos estamos fallando en eso. Por eso me llamó mucho la atención el tema. Así es realmente. Esto es un problema de carácter mundial. En el mundo ahorita, por ejemplo, la UNESCO ya no habla nada más de bioética. Habla de bioética y derecho. Vinculado la bioética con el derecho. ¿Por qué? Porque lo que moraliza un acto es el derecho. Y las leyes, pues precisamente lo que hacen que un acto sea aceptado o no aceptado. Y cada estado y cada país y cada lugar hace sus leyes conforme a los que se considera bueno para la sociedad. Igual así de alguna manera, pero los principios de la bioética tienen que ser aplicados en todo el ámbito. Por eso ahora hablamos de la bioética global. Pero de alguna manera, como dijéramos, de la ética, al final de cuentas era para todos. Sin embargo, la concepción varía dependiendo de dónde estemos parados, las necesidades son totalmente diferentes, ¿verdad? En algunos países, pues el problema, por ejemplo, un dilema es el de los ancianos. Y hoy estaba yo oyendo hablar de los ancianos en Chiapas y de alguna manera cómo los ancianos en Chiapas pues están siendo abandonados. Y que al final de cuentas por muchas razones. Y entonces cuando surge el derecho, ¿por qué? Porque ahora pues hay una ley que dice
que si los hijos no cuidan de los papás, por ley les van a poner una pensión para los papás, les guste o no les guste. Y se los van a quitar de su sueldo como cuando un hijo lo dejan desprotegido. ¿Obedece a qué? A una necesidad. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los valores. Por ahí decía pues el doctor Manuel Velasco Suárez que el que no nace para servir no sirve para vivir, pero por ahí dicen otros que lo que sirve todo lo que sirve hasta que deja de servir. Y entonces el humano no lo podemos ver así. Nada más como un ejemplo. Así como pues hay infinidad de dilemas que tendríamos que abordar. Y cada quien en su ámbito de competencia, donde esté, pues tiene que ver esos problemas. No podemos hacernos de la vista gorda de todos los problemas y de esa manera pues evadirlos, porque ahí quedarían. Ahorita, por ejemplo, el problema de la atención médica es terrible. Es terrible. El médico está visto, pero muy mal, y los servicios de salud también. Y los médicos y todos no hacemos nada por modificarlos. Sí se puede. Se puede. Pero tiene que ver, hay muchas veces son cosas de conducta, de comportamiento, de informar. Y hay muchas cosas que pues, ahorita no se pueden dar, pues no. Pero no se pueden dar, pero sí se puede de alguna manera buscar una solución alterna. Siempre debe de haber. Muy bien, perfecto. ¿Algún comentario más? Bueno, si no tenemos ningún comentario, ahí lo dejamos para que ustedes reflexionen en su casa, ¿verdad? Y de alguna manera piensen, ¿la bioética para qué? ¿Bioética para qué? ¿Qué objeto tiene? Y la verdad, hay muchísima gente que habla de bioética, pero no entiende lo que es la bioética. Y se dicen bioeticistas y no están hablando de ética médica o están hablando de ética de la investigación, pero no de bioética. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues agradezco su atención y nos vemos aquí la próxima semana. La próxima semana vamos a ver un video donde se hace una deliberación y al final de cuentas, ¿cuál es el resultado? Y va a ser de puros expertos sobre un tema definido. Y entonces los expertos van a exponer y al final cada quien sacará su conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Muy bien, Hola, doctor, gracias. que les vaya bien. No se le olvide de terminar la grabación porque si no se va a guardar. Ah, sí, lo tengo que terminar de nuevo. Y antes de que se salgan todos.